Imagina esto. Hace exactamente 10.000 años. Estás parado en una colina en lo que ahora es Turquía, y estás viendo algo que no debería existir. Cientos de personas, tal vez miles, están transportando enormes pilares de piedra que pesan más que autobuses escolares. Estos no son agricultores, ni siquiera saben qué es la agricultura todavía. Son cazadores, recolectores, y están construyendo algo que te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre los humanos antiguos. Si estás usando esto para quedarte dormido, esa es literalmente la razón por la que los hago. Así que suscríbete tal vez y dime dónde estás y a qué hora. Reviso los comentarios y es como Berlín en el desayuno, Boston a la hora de dormir, todo al mismo tiempo. Cada pilar de piedra mide 5 metros de altura, algunos pesan 50 toneladas. Y aquí está la parte más loca. Están esculpiendo animales intrincados en cada superficie. Zorros, leones, serpientes, escorpiones. Arte tan detallado que haría que los escultores modernos se pusieran celosos. Todo sin herramientas de metal, todo sin ruedas, todo sin ninguna de las tecnologías que asumimos necesitarías para algo como esto. Pero aquí está lo que realmente me sorprende. Este lugar solo lo descubrimos en 1994. Durante décadas, los arqueólogos pasaron por él sin darse cuenta, pensando que solo era otra colina. Este complejo masivo de templos, más antiguo que Stonehenge, más antiguo que las pirámides, más antiguo que prácticamente todo lo que consideramos antiguo, estaba escondido a plena vista. El lugar se llama Göbekli y está reescribiendo la historia humana. Verás, solíamos pensar que la civilización funcionaba así. Primero, los humanos aprendieron a cultivar. Luego, se establecieron. Luego, tuvieron tiempo para construir templos, crear arte y desarrollar sociedades complejas. La agricultura vino primero. La religión y los monumentos vinieron después. Esa era la historia. Göbekli dice que esa historia está completamente equivocada. Estos cazadores-recolectores construyeron el primer templo del mundo antes de cultivar una sola planta. Organizaron enormes proyectos de construcción antes de domesticar un solo animal. Crearon arte y arquitectura sofisticados mientras todavía perseguían gacelas por el paisaje para la cena. Piensa en lo que eso significa. Piensa en el nivel de organización necesario. No puedes simplemente acercarte a una piedra de 50 toneladas y decidir moverla en una tarde de martes. Esto requirió planificación, liderazgo, cientos de trabajadores que necesitaban ser alimentados y alojados, sistemas para extraer piedra, transportarla, elevarla a su lugar, y todo esto sucediendo hace 11.500 años. Pero espera, se pone más extraño. No solo lo construyeron una vez y dijeron, ya está. Construyeron múltiples cercas circulares durante siglos. Y luego, esta es la parte que realmente me vuela la cabeza. Intencionalmente enterraron todo. Cubrieron su obra maestra con toneladas de tierra y se alejaron como si la estuvieran ocultando, o preservándola, o tal vez protegiéndola. Nadie sabe por qué. Y aquí hay algo que te mantendrá despierto por la noche. Solo hemos excavado alrededor del 5% del sitio. El radar de penetración terrestre muestra que hay al menos 20 cercas circulares más aún enterradas bajo tierra. Estamos hablando de un complejo que podría ser 10 veces más grande de lo que ya hemos encontrado. ¿Qué más hay allí abajo? Ahora, podrías estar pensando, bueno, este es un sitio raro en Turquía. ¿Y qué? Pero aquí es donde esta historia se pone realmente interesante. Porque hace 10.000 años no fue solo cuando algunos cazadores, recolectores en Turquía decidieron construir un templo masivo. Fue cuando todo cambió en todas partes. Este fue el momento, y quiero decir el momento exacto, cuando los humanos dejaron de ser animales salvajes y comenzaron a convertirse en nosotros. Hace 10.000 años, la última era glacial acababa de terminar.
Por primera vez en más de 100.000 años, los glaciares se estaban retirando. El clima se estaba calentando y los humanos estaban a punto de descubrir cómo remodelar completamente el planeta. En las colinas cerca de Göbekli, la gente comenzaba a experimentar con hierbas silvestres. En pocos siglos, convertirían estos experimentos en agricultura. El primer trigo y cebada serían domesticados a solo 20 metros de esos misteriosos círculos de piedra. Mientras tanto, en lo que ahora es Palestina, otros grupos estaban construyendo la primera ciudad amurallada de la historia humana, Jericó, con torres de piedra de 8 metros de altura y murallas de 3,5 metros de grosor. Estamos hablando de planificación urbana hace 10.000 años. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre estos primeros asentamientos. Las personas que los construían estaban haciéndose más bajas, mucho más bajas. Sé que suena raro, pero quédate conmigo. Esto es importante. Antes de la agricultura, durante el apogeo de la era glaciar, los hombres europeos promediaban alrededor de 1,80 de altura. Estaban esencialmente construidos como jugadores modernos de baloncesto. Fuertes, saludables, bien alimentados con caza de megafauna como mamuts y bisontes gigantes. Para hace 10.000 años, justo cuando la agricultura comenzaba a despegar, la altura promedio había caído a 1,62 m. Esa es una pérdida de 20 cm en solo unos pocos miles de años. Imagina que cada hombre que conoces de repente se encogiera tanto. Sería imposible no notarlo. ¿Qué pasó? La agricultura pasó. Y no fue la bendición que siempre nos han contado. Verás, los cazadores-recolectores tenían una dieta increíblemente diversa. Comían docenas de diferentes plantas, nueces, bayas y animales dependiendo de la temporada. La evidencia arqueológica muestra que estaban bien alimentados y rara vez enfrentaban hambre. También vivían en grupos pequeños, lo que significaba que las enfermedades no podían propagarse fácilmente. Por otro lado, los primeros agricultores dependían de solo unos pocos cultivos. Si esos cultivos fallaban, lo que sucedía regularmente, la gente moría de hambre. Vivían en asentamientos densos, donde las enfermedades se propagaban como fuego. Trabajaban más duro por alimentos menos nutritivos. Sus esqueletos muestran signos de desnutrición, enfermedades infecciosas y problemas óseos por el trabajo repetitivo. La revolución agrícola nos hizo más bajos, más enfermos y más propensos a las hambrunas. Pero también hizo posible la civilización. Es un intercambio que resuena a lo largo de la historia. Los humanos eligieron seguridad y complejidad sobre salud y libertad. Elegimos la capacidad de sostener poblaciones más grandes sobre el bienestar individual. Elegimos el futuro sobre el presente. Y una vez que tomamos esa decisión, no hubo vuelta atrás. Para hace 10.000 años, esta transformación se estaba acelerando en todas partes. En China, la gente estaba domesticando arroz y mijo. En México, cultivaban calabazas y los ancestros del maíz. En Nueva Guinea, cultivaban plátanos y caña de azúcar de manera independiente. En todo el mundo, los humanos estaban descubriendo cómo controlar su suministro de alimentos. Pero no solo se trataba de comida, se trataba de todo. Hace 10.000 años, los humanos estaban creando las primeras cerámicas, los primeros tejidos, las primeras herramientas de piedra pulidas. Estaban domesticando perros, ovejas, cabras y ganado. Estaban desarrollando rituales funerarios complejos y arte sofisticado. Estaban construyendo casas permanentes y planificando asentamientos. Lo más importante, estaban aprendiendo a vivir juntos en grupos más grandes que nunca antes. Si pudieras visitar la Tierra hace 10.000 años, serías testigo del nacimiento de todo lo que reconocemos como civilización humana. Verías los primeros experimentos que eventualmente llevarían a la escritura, las matemáticas, la astronomía y todos los demás logros intelectuales que nuestra especie ha logrado. También verías un mundo que desaparecía para siempre.
Los megafauna que dominaron el planeta durante millones de años se estaban extinguiendo. Los mamuts, los perezosos gigantes, los felinos dientes de sable, los osos cavernarios, la mayoría de ellos desaparecieron justo en esta época. Algunos culpan al cambio climático al final de la edad de hielo. Otros señalan la caza humana. La verdad probablemente sea ambas cosas. Pero esto es lo que es seguro. Los humanos se estaban convirtiendo en la fuerza dominante en el planeta. Estábamos aprendiendo a moldear el entorno en lugar de simplemente adaptarnos a él. Estábamos desarrollando las herramientas y técnicas que eventualmente nos permitirían construir ciudades, inventar la agricultura, crear arte y expandirnos a todos los rincones de la Tierra. Hace 10.000 años fue el punto de inflexión, el momento en que dejamos de ser solo otra especie de simios inteligentes y comenzamos a convertirnos en algo sin precedentes en la historia de la Tierra. Y sin embargo, mucho de lo que ocurrió durante este increíble momento sigue siendo misterioso. ¿Por qué la gente de Göbekli invirtió tanto esfuerzo en construir algo que eventualmente enterrarían? ¿Cómo organizaron los cazadores, recolectores proyectos de construcción complejos? ¿Qué impulsó el desarrollo simultáneo de la agricultura en varios lugares del mundo? ¿Qué pensaban estas personas? ¿Qué creían? ¿En qué soñaban mientras esculpían esos intrincados animales en los pilares de piedra? Estamos a punto de descubrirlo, porque los descubrimientos arqueológicos de hace 10.000 años no solo nos muestran lo que hacían nuestros antepasados, nos muestran quiénes se estaban convirtiendo, nos muestran el momento en que los humanos comenzaron el camino que nos llevaría a todo lo que somos hoy. Los templos que construyeron, las ciudades que fundaron, los cultivos que domesticaron, los animales que domesticaron, el arte que crearon, las herramientas que inventaron, las sociedades que organizaron. Todo comenzó hace 10.000 años. Todo sucedió porque los humanos tomaron la decisión de dejar de ser salvajes y comenzar a construir el mundo en el que vivimos hoy. Pero primero, tuvieron que averiguar cómo sobrevivir al mayor cambio ambiental en la historia humana, el final de la edad de hielo. Durante más de 100.000 años, la Tierra estuvo sumida en una era glacial. Imagina esto: glaciares cubriendo la mayor parte del norte de Europa, Canadá enterrada bajo capas de hielo de 3 kilómetros de grosor, y los niveles del mar 120 metros más bajos que hoy. Manhattan, Londres y vastas áreas de lo que ahora es el fondo del océano eran tierra seca, donde los humanos cazaban grandes mamíferos que ya no existen. Este no era un mundo alienígena distante. Este era el mundo en el que vivieron tus antepasados y estaban prosperando. Estos humanos de la era glacial eran notables. Ya se habían extendido desde África a todos los continentes, excepto la Antártida. Habían aprendido a hacer herramientas sofisticadas, crear increíbles pinturas rupestres y sobrevivir en ambientes que matarían a la mayoría de nosotros hoy. Incluso habían descubierto cómo cazar animales del tamaño de pequeños edificios. Pero alrededor de hace 12.900 años, algo ocurrió que lo cambió todo. El clima no solo se calentó gradualmente, se volvió completamente incontrolable. Hay un período llamado el Dryas más joven que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero podría ser el evento más importante en la historia humana. Imagina el peor caos climático que puedas imaginar. Luego multiplícalo por 1000 en el lapso de unas pocas décadas. Básicamente, una vida humana. Las temperaturas cayeron de nuevo a condiciones glaciales. Los ríos que habían fluido durante milenios, de repente se secaron. Los bosques se convirtieron en tundra de la noche a la mañana. Los animales que los humanos habían cazado durante generaciones, o migraron o se extinguieron. Los patrones confiables en los que la gente había basado toda su forma de vida simplemente desaparecieron. Y luego, alrededor de 1300 años después, ocurrió de nuevo, pero esta vez al revés.
Hace unos 11.700 años, justo en nuestro marco de los 10.000 años, el Dryas más joven terminó tan repentinamente como comenzó. Las capas de hielo se derritieron tan rápido que los niveles del mar subieron 7,5 metros en solo 140 años. Paisajes enteros que habían sostenido comunidades humanas durante miles de años desaparecieron bajo el agua. Esto no fue cambio climático como lo pensamos hoy, lento y predecible. Esto fue caos climático y los humanos tuvieron que descubrir cómo sobrevivir a ello. Pero aquí está lo increíble. En lugar de simplemente sobrevivir, utilizaron esta crisis como una oportunidad para reinventar completamente cómo viven los humanos. Déjame contarte sobre Dogland. Es un lugar que ya no existe, pero hace 10.000 años era una de las regiones más importantes de la Tierra. Dogland era una vasta área de tierra que conectaba Gran Bretaña con el resto de Europa. Piénsalo como la versión europea de la Atlántida, excepto que realmente existió. Colinas onduladas, ríos, bosques y praderas que se extendían por cientos de millas donde hoy está el Mar del Norte, y estaba llena de gente. La cultura magamosiana vivía allí, descendientes de los cazadores de la Edad de Hielo, que se especializaban en cazar mamuts y osos cavernarios. Pero con el cambio climático, esos animales gigantes estaban desapareciendo. Así que estas personas se adaptaron. En lugar de cazar unas pocas criaturas masivas, aprendieron a explotar todo lo que su entorno les ofrecía. Crearon herramientas increíblemente sofisticadas, microlitos, pequeñas cuchillas de piedra más afiladas que las cuchillas modernas que montaban en herramientas compuestas, implementos de hueso y hasta para pescar, cazar animales pequeños y procesar plantas. Incluso crearon las primeras armas definitivas de guerra. Sabemos de piedras redondas, perforadas con agujeros que casi con seguridad se usaban como cabezas de maza. Algunos de estos pueblos vivían en aldeas asentadas, pero la mayoría eran nómadas, siguiendo los recursos estacionales a través de un paisaje que cambiaba más rápido que cualquier otro ambiente en la historia humana. Y luego, los mares crecientes los alcanzaron. En el transcurso de solo unos pocos miles de años, los glaciares derretidos se tragaron Doggerland. Las comunidades que habían prosperado allí durante generaciones tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar a tierras más altas. Probablemente fue una de las reubicaciones forzadas más grandes en la historia humana. Pero estas personas no desaparecieron. Se extendieron por toda Europa, llevando sus tecnologías y conocimientos con ellos. Algunos se dirigieron al norte hacia Escandinavia, donde se convirtieron en los primeros humanos en establecerse en el círculo polar ártico. Otros se movieron hacia el sur y el oeste, mezclándose con las poblaciones locales y compartiendo sus innovaciones. Este patrón también estaba ocurriendo en toda América del Norte. Las enormes capas de hielo se estaban retirando, abriendo vastos territorios nuevos para la exploración humana. Pero el deshielo también destruyó el puente terrestre de Bering, que había conectado Asia y América del Norte durante miles de años. Las poblaciones nativas americanas se encontraron por primera vez cortadas de sus primos asiáticos desde que los humanos llegaron a las Américas. El cambio climático estaba creando ganadores y perdedores a escala global. En África, el final de la Edad de Hielo desencadenó algo llamado el Período Húmedo Africano. El desierto del Sahara, esa vasta extensión de arena que conocemos hoy, se transformó en una exuberante pradera, con ríos, lagos y abundante vida silvestre. Los sitios arqueológicos de este período muestran anzuelos de pesca, arpones y evidencia de fabricación de cerámica hace 9.000 años. El Sahara estaba verde. La gente pintaba imágenes de nadadores en cuevas que ahora están en medio del desierto más grande del mundo. El arte rupestre muestra jirafas, elefantes, hipopótamos y cocodrilos, donde hoy solo hay arena. Es casi imposible de imaginar, pero hace 10.000 años podrías haber caminado desde Egipto
hasta Sudáfrica, y nunca haberte alejado de un paisaje fértil y bien regado. Mientras tanto, en Asia, los monzones se estaban intensificando, creando condiciones perfectas para el desarrollo de la agricultura del arroz en China y el comienzo de la vida sedentaria en los valles fluviales, que eventualmente se convertirían en las primeras grandes civilizaciones del mundo. Australia estaba experimentando su propia transformación. La megafauna del continente, canguros gigantes, wombats masivos y depredadores, que hacen que los cocodrilos modernos parezcan mascotas domésticas, se estaban extinguiendo. Los pueblos aborígenes se estaban adaptando a un paisaje que se estaba volviendo más parecido a la Australia que conocemos hoy. Pero aquí está lo que une todas estas historias regionales. En todos los lugares donde los humanos vivían, se veían obligados a innovar. Las viejas estrategias ya no funcionaban. Los grandes animales en los que los cazadores de la Edad de Hielo se habían especializado estaban desapareciendo. Los patrones estacionales predecibles que habían gobernado la vida humana durante milenios estaban desapareciendo. El paisaje mismo cambiaba más rápido de lo que la memoria humana podía seguir. Así que los humanos se pusieron creativos. Inventaron nuevas herramientas para cazar presas más pequeñas y rápidas. Desarrollaron técnicas para procesar alimentos vegetales que antes se ignoraban. Aprendieron a explotar los recursos marinos de maneras que sus antepasados nunca lo habían hecho. Empezaron a experimentar con el control de la reproducción tanto de plantas como de animales. Esto no sucedió porque los humanos de repente se volvieran más inteligentes. La evidencia arqueológica muestra que las personas de hace 50.000 años eran tan inteligentes como las personas de hoy. Lo que cambió fue la presión. El fin de la Edad de Hielo creó una crisis ambiental que obligó a los humanos a encontrar nuevas soluciones. Y algunas de esas soluciones fueron revolucionarias. Tomemos a los perros, por ejemplo. Los humanos y los lobos habían estado interactuando durante decenas de miles de años, pero la relación siempre había sido competitiva. Cazábamos las mismas presas, ocupábamos los mismos territorios y, en general, nos veíamos como amenazas. Pero durante este período de caos climático, algo cambió. Tal vez fue la presión de cazar presas más pequeñas y elusivas. Tal vez fue la necesidad de mejor seguridad en un mundo incierto. Tal vez simplemente las viejas fronteras territoriales se rompieron cuando el entorno cambiaba tan rápido. Cualquiera que haya sido la razón, los humanos y los lobos comenzaron a cooperar. Para hace 10.000 años, los perros definitivamente vivían junto a los humanos en toda Eurasia e incluso en las Américas. No eran mascotas en el sentido moderno. Eran compañeros de trabajo, cazadores, guardianes, animales de carga y compañeros, todo en uno. La relación entre los humanos y los perros durante este periodo podría ser la metáfora perfecta de lo que estaba ocurriendo en todas partes. Especies que nunca habían cooperado antes comenzaron a encontrar formas de trabajar juntas, porque las viejas formas de vivir ya no eran viables. Y no solo eran los perros. Los humanos comenzaban a desarrollar relaciones con ovejas, cabras, cerdos y ganado. Aún no una domesticación completa. Eso vendría después, pero los comienzos de las asociaciones que definirían las sociedades agrícolas. El ejemplo más dramático de esta innovación bajo presión probablemente fue lo que sucedió en el creciente fértil. Esta región, que se extiende desde la actual Turquía a través de Siria e Irak hasta Irán, estaba experimentando algunos de los cambios ambientales más extremos del planeta. Los confiables bosques de robles que habían sostenido a las poblaciones humanas durante milenios estaban dando paso a las praderas. Los terrenos tradicionales de caza desaparecían. Pero esas praderas estaban llenas de cereales silvestres, trigo, cebada, centeno. Los ancestros de nuestros cultivos modernos crecían silvestres por todo el paisaje en una abundancia sin precedentes.
Los humanos siempre habían recolectado estos granos cuando estaban disponibles, pero procesarlos era increíblemente laborioso. Tenías que recolectar las semillas, quitarles las cáscaras, molerlas en harina y luego averiguar cómo cocinar el resultado para hacerlo comestible. Para los cazadores nómadas no valía la pena el esfuerzo. Había formas más fáciles de conseguir calorías. Pero cuando tus fuentes tradicionales de alimentos desaparecen y te enfrentas a la posible hambruna, de repente pasar semanas procesando grano comienza a parecer una inversión razonable. La primera evidencia de procesamiento intensivo de grano aparece justo en nuestro marco de los 10.000 años. Los sitios en Siria y Turquía muestran instalaciones masivas para moler grano, almacenes y el comienzo de asentamientos permanentes organizados en torno a la producción de cereales. Aún no era agricultura. Estas personas seguían cosechando plantas silvestres, pero lo estaban haciendo de manera tan intensiva e invirtiendo tanto trabajo en el procesamiento y almacenamiento que estaban creando las condiciones que harían que la agricultura fuera inevitable. Y aquí está la parte crucial. Lo estaban haciendo juntos. La escala de estas primeras operaciones de procesamiento de grano muestra que requerían cooperación entre múltiples grupos familiares. Necesitabas algunas personas para cosechar, otras para procesar, otras para guardar el grano almacenado, otras para mantener las herramientas y las instalaciones. Por primera vez en la historia humana, las personas comenzaban a encontrar ventajas en trabajar juntas en grupos grandes y permanentes. El escenario estaba preparado. La crisis climática había obligado a los humanos a innovar. Desarrollaron nuevas tecnologías, nuevas estructuras sociales y nuevas relaciones con otras especies. Aprendieron a procesar alimentos vegetales a una escala industrial y a vivir juntos en números sin precedentes. Todo lo que necesitaban ahora era dar el último paso de cosechar plantas silvestres a controlar activamente su reproducción. Ese salto cambiaría todo. Pero era un paso más grande de lo que podrías pensar, porque una vez que los humanos comenzaron a cultivar, no podrían volver atrás. La forma de vida agrícola podría sostener poblaciones más grandes, pero también haría que esas poblaciones dependieran completamente de sus cultivos. Era una puerta de un solo sentido, y hace 10.000 años los humanos estaban a punto de cruzarla para siempre. Y luego sucedió. En algún lugar de las colinas de lo que hoy es Siria, alrededor de hace 10.500 años, un ser humano miró un puñado de semillas de trigo silvestre y tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En lugar de comer esas semillas, las plantó. No sabemos quién era esta persona. No sabemos su nombre, su historia, ni lo que estaba pensando. Pero sabemos que ocurrió porque los arqueólogos han encontrado la evidencia. El trigo domesticado más antiguo del mundo fue descubierto en un sitio a solo 20 metros de Göbekli Tepe. Piensa en eso un segundo. Las mismas personas que estaban construyendo esos enormes templos de piedra también estaban inventando la agricultura. Estaban revolucionando la sociedad humana de dos maneras completamente diferentes exactamente al mismo tiempo. Pero aquí está lo realmente asombroso. Esto no estaba sucediendo en un solo lugar. En todo el mundo, casi en el mismo momento de la historia, los humanos estaban dando el mismo salto de la recolección a la agricultura. En China, la gente domesticaba arroz a lo largo del río Yangtze. En México, cultivaban los ancestros del maíz y la calabaza. En Nueva Guinea, cultivaban plátanos y caña de azúcar. En los Andes, estaban aprendiendo a cultivar papas. Estas eran poblaciones humanas completamente separadas, que no tenían contacto entre sí. No podían haberse enseñado la agricultura unos a otros, porque estaban separadas por miles de millas de océano y tierra. Sin embargo, de alguna manera, todos lo entendieron en un lapso de pocos cientos de años. Eso no es coincidencia. Es la naturaleza humana respondiendo a las mismas presiones ambientales de la misma manera revolucionaria.
Pero volvamos al Medio Oriente, porque lo que ocurrió allí nos muestra lo rápido que todo cambió una vez que los humanos se comprometieron con la agricultura. La transición de la recolección silvestre a la agricultura real ocurrió rápidamente, realmente rápido. En solo unas pocas generaciones, los humanos habían domesticado el trigo, la cebada, los guisantes, las lentejas, la beza amarga, los garbanzos y el lino. Habían descubierto cómo sembrar, cuidar, cosechar y almacenar múltiples cultivos. Habían inventado el riego para controlar el suministro de agua y desarrollado nuevas herramientas para cada aspecto de la agricultura. Lo más importante es que comenzaron a vivir en asentamientos permanentes. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque uno de esos asentamientos se convirtió en la primera ciudad del mundo, Jericó. Ahora es posible que conozcas Jericó de la Biblia, la ciudad cuyas murallas cayeron cuando el ejército de Josué marchó alrededor de ellas. Pero la Jericó de la que estamos hablando es mucho más antigua que esa historia bíblica. Estamos hablando de un asentamiento que ya era antiguo cuando se construyeron las pirámides. Hace 10.000 años, Jericó era solo una fuente en el desierto, pero era una fuente increíble, una fuente confiable de agua dulce en un paisaje de otro modo, árido. Y alrededor de hace 9.600 años, la gente comenzó a construir estructuras permanentes allí. Al principio, solo eran chozas circulares hechas de ladrillos de barro, pero en unos pocos cientos de años se había convertido en algo sin precedentes en la historia humana. Una ciudad amurallada con barrios organizados, arquitectura sofisticada y una población que podría haber alcanzado varios miles de personas. Déjame describirte cómo era Jericó hace 9.000 años. La ciudad estaba rodeada por una gigantesca muralla de piedra de 3,6 metros de altura y 1,8 metros de grosor en su base. Esto no era una barrera tosca, era una arquitectura ingeniera que requería una planificación precisa y enormes cantidades de trabajo coordinado. Dentro de la muralla había una torre de piedra de 8,5 metros de altura, con una escalera interna de 22 peldaños que conducía a la cima. Piensa en lo que eso representa. Estas personas tuvieron que extraer piedra, transportarla, darle forma y luego levantar bloques de varias toneladas en su lugar para crear estructuras que fueran perfectamente funcionales. Solo la torre habría requerido miles de horas persona para ser construida. Pero, ¿por qué construirla en primer lugar? Algunos arqueólogos piensan que la muralla y la torre eran para defensa, protección contra vecinos hostiles o saqueadores. Otros creen que era para control de inundaciones, protegiendo el asentamiento de los aumentos estacionales del agua. Pero hay una tercera posibilidad que es aún más interesante. Fueron construidas para impresionar. Imagina que eres un comerciante nómada, viajando por el desierto hace 9.000 años. Has estado caminando durante días a través de un paisaje vacío, viviendo en refugios temporales, llevando todo lo que posees. Y luego subes una colina y ves Jericó extendiéndose a tus pies. Murallas de piedra masivas, una torre que domina el paisaje, barrios organizados con casas rectangulares, patios y almacenes. Cientos de personas realizando sus actividades diarias en un asentamiento permanente que representa una forma completamente nueva de vida humana. Habría sido como ver una ciudad del futuro, y ese podría haber sido exactamente el punto. Jericó no era solo un asentamiento, era una declaración, era una prueba de que los humanos podían controlar su entorno, organizar sociedades complejas y construir cosas que durarían. Pero Jericó fue solo el principio. Por todo el creciente fértil, aparecían asentamientos similares, y todos estaban desarrollando las mismas innovaciones aproximadamente al mismo tiempo. Tomemos la domesticación de animales. Los humanos habían estado cazando ovejas, cabras, cerdos y ganado salvaje durante miles de años. Pero alrededor de hace 10.000 años, algo cambió.
En lugar de simplemente matar estos animales para obtener carne, las personas empezaron a capturarlos vivos y gestionar su reproducción. Esto no era tan simple como suena. La domesticación de animales requiere una increíble paciencia, un conocimiento detallado del comportamiento animal y la capacidad de pensar en términos de generaciones, en lugar de necesidades inmediatas. Tienes que alimentar a los animales cuando podrías comerlos en su lugar. Tienes que protegerlos de los depredadores. Tienes que controlar su reproducción para seleccionar las características que deseas. Pero el beneficio era enorme. Los animales domesticados proporcionaban carne, leche, pieles, lana y trabajo. Eran almacenamiento de alimentos ambulante que podía reproducirse por sí mismo. También eran riqueza portátil. Podías llevar tu rebaño contigo si necesitabas moverte. Hace 9500 años, los pastores en las montañas de Turquía ya estaban manejando rebaños de ovejas y cabras que mostraban claras señales de domesticación. Sus huesos eran diferentes a los de los animales salvajes. Sus dientes mostraban que comían diferentes alimentos. Sus perfiles de edad mostraban que los humanos tomaban decisiones sofisticadas sobre qué animales mantener para la reproducción y cuáles sacrificar para la carne. Esto requería una organización social a una escala completamente nueva. No puedes domesticar animales como individuo o incluso como familia nuclear. Necesitas grupos extendidos, trabajando juntos, compartiendo conocimientos y coordinando actividades a lo largo de las estaciones y los años. Y esa organización social estaba creando nuevos tipos de relaciones humanas. En los asentamientos nufianos que precedieron a la agricultura completa, los arqueólogos han encontrado evidencia de algo que nunca antes había existido en la historia humana: desigualdad social basada en la riqueza, en lugar de solo en la edad, el género o la capacidad física. Algunos enterramientos contienen objetos funerarios elaborados, conchas, cuentas, objetos tallados y herramientas. Otros contienen casi nada. Algunas casas son más grandes y están mejor construidas que otras. Algunas familias claramente tenían acceso a más recursos que sus vecinos. Esto no necesariamente era algo malo. Podría haber reflejado especialización más que explotación. Tal vez algunas personas eran mejores haciendo herramientas, otras cazando, otras organizando actividades grupales. En una sociedad más compleja, la especialización crea riqueza, que puede acumularse y transmitirse, pero también crea nuevos tipos de problemas sociales con los que los humanos nunca antes habían tenido que lidiar. ¿Cómo decides quién recibe qué? ¿Cómo evitas los conflictos entre familias con diferentes cantidades de riqueza? ¿Cómo mantienes la cooperación cuando algunas personas claramente tienen más que otras? Los asentamientos de hace 10.000 años nos muestran que los humanos estaban experimentando con soluciones para estos problemas. Algunos sitios muestran evidencia de instalaciones de almacenamiento comunitario, almacenes compartidos donde se guardaba el grano de la comunidad. Otros muestran almacenamiento individual de familias, lo que sugiere que la propiedad privada ya se estaba desarrollando. Algunos asentamientos tienen edificios centrales que podrían haber sido lugares de encuentro o centros religiosos. Otros están organizados alrededor de complejos familiares, lo que sugiere que el parentesco seguía siendo el principio organizador principal. Los humanos estaban descubriendo cómo vivir juntos en grupos grandes y estaban probando diferentes enfoques para ver qué funcionaba. Pero también estaban creando arte que muestra una comprensión sofisticada de su mundo y su lugar en él. En varios sitios de este período, los arqueólogos han encontrado calaveras enyesadas, calaveras humanas que fueron retiradas de sepulturas, cubiertas de yeso y con características pintadas para hacerlas parecer realistas. No eran calaveras aleatorias, eran individuos cuidadosamente seleccionados, probablemente ancianos respetados o líderes familiares. Las calaveras se guardaban en casas, aparentemente como objetos de veneración.
Algunas muestran evidencia de haber sido manipuladas regularmente. El yeso está desgastado en los lugares donde la gente las tocaba. Esto sugiere que estas primeras comunidades agrícolas habían desarrollado creencias complejas sobre la muerte, los antepasados y la relación entre los vivos y los muertos. No solo estaban sobreviviendo en sus nuevos asentamientos, estaban creando significado, rituales y prácticas espirituales que les ayudaban a comprender su mundo en rápido cambio. También estaban creando algunas de las obras de arte más hermosas de la historia humana. En Çatalhöyük, un sitio en Turquía que estuvo ocupado a partir de hace 9000 años, los arqueólogos han encontrado paredes de casas cubiertas con murales elaborados, cabezas de toros montadas como esculturas, patrones geométricos que muestran comprensión matemática, figuras de animales y humanos que demuestran habilidades artísticas sofisticadas. Pero Çatalhöyük también nos muestra lo raro que podían ser estos primeros asentamientos según nuestros estándares. Las casas se construyeron tan cerca unas de otras que no había calles entre ellas. La gente se desplazaba caminando por los techos y entraba a sus casas por agujeros en el techo. Cuando alguien moría, se enterraba bajo el piso de la casa donde vivía. Las familias literalmente vivían encima de sus ancestros. Todo el asentamiento era como un solo edificio masivo, con cientos de habitaciones conectadas, todas accesibles desde el techo. Es algo que los humanos nunca antes habían construido, ni han vuelto a construir. ¿Por qué organizaron su asentamiento de esta manera? No lo sabemos. Tal vez fuera por defensa. Sería casi imposible para los enemigos atacar un asentamiento sin entradas a nivel del suelo. Tal vez por razones sociales. El espacio compartido en los techos podría haber fomentado la cooperación comunitaria. O tal vez simplemente les gustaba así. Esa es una de las cosas más fascinantes al estudiar a los humanos de hace 10.000 años. Eran claramente personas inteligentes y sofisticadas, capaces de logros increíbles, pero no pensaban como nosotros. Sus soluciones a problemas básicos, como organizar un asentamiento, honrar a los muertos, estructurar la sociedad, eran a menudo completamente diferentes de cualquier cosa que consideraríamos. Estaban inventando la civilización humana desde cero, sin modelos a seguir más que su propia creatividad y necesidades prácticas. Y lo estaban haciendo rápido. El registro arqueológico muestra que el período de alrededor de 10.500 a 8.000 años atrás fue uno de los desarrollos tecnológicos y sociales más rápidos en la historia humana. En solo 2.500 años, los humanos inventaron la agricultura, la domesticación de animales, la alfarería, el tejido, la metalurgia, la planificación urbana, la religión organizada y la estratificación social. Para ponerlo en perspectiva, tomó más de 2 millones de años pasar de las primeras herramientas de piedra a las sofisticadas sociedades de cazadores-recolectores. La revolución agrícola comprimió siglos de cambios en pocas décadas, pero este cambio rápido vino con costos. Y hacia el año 8000 a.C., esos costos comenzaron a hacerse evidentes. Los primeros asentamientos agrícolas estaban creciendo más grandes y complejos, pero también se estaban volviendo más vulnerables. Los cultivos podían fallar. Las enfermedades podían propagarse a través de poblaciones densas. Los conflictos entre asentamientos se estaban volviendo más comunes a medida que aumentaba la competencia por la mejor tierra agrícola. Lo más importante es que los humanos se estaban volviendo completamente dependientes de sus plantas y animales domesticados. No había vuelta atrás a la caza y recolección. La población era demasiado grande y los recursos salvajes demasiado agotados. Habían pasado por esa puerta sin retorno, y ahora tenían que descubrir cómo vivir en el nuevo mundo que habían creado. Y luego cayeron las murallas. No en Jericó. Eso no ocurriría por miles de años. Pero en decenas de otros primeros asentamientos alrededor del mundo, la evidencia arqueológica cuenta una historia más oscura que la que hemos hablado hasta ahora. Edificaciones quemadas,
tumbas masivas, esqueletos con armas aún incrustadas en sus huesos, señales de abandono apresurado, fortificaciones que claramente no fueron suficientes. La revolución agrícola no solo había creado la civilización, también había creado algo que los humanos nunca habían experimentado antes: la guerra. Déjame contarte acerca de un lugar que ilustra esto perfectamente. Se llama Nataruk y está ubicado en las orillas del lago Turkana en Kenia. Hace unos 10.000 años, era un asentamiento pacífico donde las familias vivían, criaban hijos y realizaban sus actividades diarias, muy similar a los primeros agricultores de los que hemos hablado. Luego, un día, todo cambió. 27 personas murieron en Nataruk, no por enfermedad, accidente o vejez. Fueron asesinadas. La evidencia es inconfundible. Cráneos fracturados por garrotes, huesos rotos por trauma contuso, puntas de proyectil de obsidiana incrustadas profundamente en los esternones y espinas. 2 víctimas parecen haber sido atadas con cuerda antes de ser asesinadas. Sus brazos muestran el daño característico en los huesos de personas que lucharon contra las ataduras. Una de las víctimas era una joven embarazada. Murió con las manos posicionadas como si intentara proteger a su hijo no nacido. Este no fue un ataque al azar ni un crimen pasional. Fue violencia organizada contra toda una comunidad. Y las armas usadas para matarlos venían de lugares lejanos. Los puntos de obsidiana fueron hechos de vidrio volcánico, que no ocurre de forma natural en la zona. Los atacantes viajaron a Nataruk específicamente para matar a estas personas. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza, pero Nataruk nos da nuestra primera evidencia clara de algo que se convertiría en una característica definitoria de las sociedades agrícolas: la guerra por recursos. La región del lago Turkana hace 10.000 años era rica en peces, agua dulce y otros recursos que se volvían cada vez más valiosos a medida que el clima seguía cambiando. Es probable que las personas de Nataruk controlaran el acceso a estos recursos y que alguien más los quisiera tanto como para organizar una expedición militar y cometer una masacre. Esto es lo que ocurre cuando los humanos empiezan a acumular cosas valiosas en lugares permanentes. Esas cosas se convierten en objetivos. Las sociedades de cazadores, recolectores, tenían conflictos, claro, pero generalmente eran disputas personales o pequeños saqueos. Cuando no posees mucho y puedes mudarte cuando surge algún problema, la guerra a gran escala no tiene sentido. Pero cuando has invertido años en construir asentamientos permanentes, despejar campos y acumular reservas de grano y rebaños de animales, no puedes simplemente empacar y marcharte cuando los vecinos se vuelven agresivos. Tienes demasiado que perder, así que luchas y otras personas luchan contigo. El registro arqueológico de alrededor de 8.000 años atrás muestra este patrón emergiendo por todo el mundo. En Europa, los sitios de la cultura de la cerámica lineal, algunas de las primeras comunidades agrícolas al norte de los Alpes, muestran evidencia clara de violencia sistemática. En Talheim, Alemania, los arqueólogos encontraron una tumba masiva que contenía a 34 personas que habían sido asesinadas en un solo ataque. Hombres, mujeres, niños, ancianos, toda una comunidad aniquilada. Las heridas muestran que fueron asesinados con hachas de piedra, las mismas herramientas que usaban para la agricultura. En otros sitios de Europa Central, asentamientos que habían existido pacíficamente durante generaciones, de repente comenzaron a desarrollar fortificaciones, zanjas, palizadas y torres de vigilancia. Algunos pueblos fueron abandonados por completo. Sus poblaciones huyeron a ubicaciones más defensibles. ¿Qué había cambiado? La presión demográfica. Por un lado, las sociedades agrícolas podían sostener poblaciones mucho más grandes que los grupos de cazadores-recolectores, pero también necesitaban más tierra por persona para cultivar y pastorear animales. A medida que las poblaciones crecían, las comunidades empezaron a competir por el mejor territorio agrícola.
Pero no solo se trataba de la tierra, se trataba de todo lo que la agricultura había hecho posible. El grano almacenado podía alimentar a ejércitos. Los animales domesticados podían cargar suministros y equipos. Los artesanos especializados podían hacer mejores armas. Las poblaciones más grandes podían reunir fuerzas militares más grandes. Por primera vez en la historia humana, la guerra podía ser rentable. Si podías derrotar a tus vecinos y tomar su riqueza acumulada, podías volverte más rico y más poderoso de lo que jamás podrías ser solo con la agricultura. Esto creó un ciclo de retroalimentación terrible. Las comunidades que no participaban en la guerra eran vulnerables a las que sí lo hacían. Así que todos tuvieron que militarizarse solo para sobrevivir. Para el año 8000 a.C., puedes ver la evidencia en todas partes. Las armas se hicieron más comunes en los sitios arqueológicos. Los asentamientos se movieron a colinas defensibles, en lugar de valles fluviales convenientes. Las fortificaciones se volvieron estándar, en lugar de excepcionales. La sociedad humana se estaba volviendo más violenta. Pero la violencia no era el único problema que la revolución agrícola había creado. Las enfermedades estaban matando a las personas a una escala que ninguna sociedad humana había experimentado antes. Cuando los humanos vivían en grupos pequeños y móviles, las enfermedades infecciosas no podían propagarse mucho. Si alguien se enfermaba, se recuperaba o moría, pero la enfermedad se extinguía antes de que pudiera saltar a otros grupos. Los asentamientos densos cambiaron eso por completo. De repente, tenías a cientos de personas viviendo en estrecha proximidad, compartiendo fuentes de agua y desechando residuos de maneras que contaminaban su propio entorno. Tenías personas viviendo con animales domesticados que llevaban enfermedades a las que los humanos nunca antes habían estado expuestos. Los resultados fueron catastróficos. La evidencia arqueológica de los primeros asentamientos agrícolas muestra tasas de mortalidad que son impactantes según los estándares de los cazadores-recolectores. Las tasas de mortalidad infantil y de niños aumentaron drásticamente. La esperanza de vida promedio disminuyó. Los restos óseos muestran signos de enfermedades que eran raras o desconocidas en poblaciones anteriores. La tuberculosis probablemente transmitida por el ganado domesticado. La influenza de los cerdos y aves. La viruela, el sarampión y otras enfermedades contagiosas que requieren grandes poblaciones para mantenerse. Pero la parte más aterradora no era las enfermedades en sí, era lo rápido que podían propagarse. Cuando las redes comerciales se desarrollaron entre los asentamientos, las enfermedades podían viajar por las mismas rutas que los bienes y las ideas. Una enfermedad que comenzaba en un pueblo podía propagarse a cientos de kilómetros en solo unos meses, devastando comunidades que no tenían inmunidad contra nuevos patógenos. Esto creó otro terrible círculo vicioso. Cuanto más grandes y conectados se volvían los asentamientos, más vulnerables eran a las epidemias. Pero los asentamientos que seguían siendo pequeños y aislados no podían competir económicamente ni militarmente con los más grandes. Así que las comunidades tuvieron que elegir entre el éxito económico y la salud. La mayoría eligió el éxito y aceptó la carga de enfermedades como el precio del progreso. Y luego estaban las hambrunas. Las sociedades cazadoras, recolectoras, enfrentaban escaseces periódicas de alimentos, pero rara vez morían de hambre porque siempre podían recurrir a fuentes alternativas de alimentos. Si un tipo de planta o animal escaseaba, podían cambiar a otros. Las sociedades agrícolas pusieron todos sus huevos en una canasta. Si las cosechas fallaban, todos morían de hambre. Y las cosechas fallaban regularmente. Sequías, inundaciones, plagas, enfermedades, clima inusual, cualquier número de cosas podía destruir una cosecha. Los primeros agricultores no tenían planes de contingencia porque ya se habían comprometido completamente a la producción agrícola. Los restos óseos de los asentamientos agrícolas muestran episodios periódicos de desnutrición grave.
líneas de interrupción del crecimiento en los huesos que muestran cuándo la gente pasó hambre cuando era niña, evidencia de deficiencias vitamínicas debido a dietas que dependían demasiado de unos pocos cultivos básicos. Algunos asentamientos fueron abandonados por completo cuando la producción agrícola colapsó, sus poblaciones dispersas o muertas. Pero quizás el problema más desafiante fue uno que es más difícil de ver en el registro arqueológico: la tensión social. Recuerda cómo hablamos sobre el desarrollo de la desigualdad social en las primeras comunidades agrícolas. Bueno, esa desigualdad estaba creando problemas que ninguna sociedad humana había tenido que resolver antes. Cuando todos en una banda de cazadores, recolectores, tienen aproximadamente la misma cantidad de posesiones, los conflictos sociales generalmente son sobre relaciones personales o estatus. Pero cuando algunas familias tienen casas grandes, riqueza almacenada y rebaños de animales, mientras que otras no tienen casi nada, los conflictos se convierten en recursos y poder. La evidencia arqueológica sugiere que algunos primeros asentamientos desarrollaron una estratificación social significativa de manera notablemente rápida. Familias élites con acceso a bienes de lujo, artesanos especializados y control sobre instituciones religiosas o políticas. Familias de estatus más bajo que hacían la mayor parte del trabajo agrícola, pero veían poco de la riqueza que producía. Esto creó resentimiento, conflicto y a veces revolución. Algunos sitios muestran evidencia de casas de élite siendo destruidas deliberadamente. Montones de objetos valiosos enterrados apresuradamente, como si sus propietarios estuvieran huyendo. Cambios repentinos en la organización de los asentamientos que sugieren agitación social. Las primeras comunidades agrícolas estaban aprendiendo que la desigualdad económica podía desgarrar las sociedades tan eficazmente como los enemigos externos. También estaban descubriendo problemas ambientales que las sociedades cazadoras-recolectoras nunca habían enfrentado. Cuando tienes unas pocas docenas de personas moviéndose por un gran territorio, el impacto humano en el medio ambiente es mínimo. Pero cuando tienes a cientos de personas permanentemente asentadas en un solo lugar, con rebaños de animales domesticados y agricultura intensiva, comienzas a cambiar el paisaje de maneras que no se pueden revertir. Deforestación alrededor de los asentamientos, a medida que las personas cortan madera para combustible y construcción. Erosión del suelo por la agricultura intensiva, sobrepastoreo de los animales domesticados, contaminación de fuentes de agua por desechos humanos y animales. Algunos primeros asentamientos agrícolas fueron abandonados no por guerra o enfermedad, sino porque degradaron tanto su entorno local que ya no podían sostenerlos. Esto fue algo completamente nuevo en la experiencia humana. Por primera vez, las actividades humanas estaban causando problemas ambientales que podían amenazar la supervivencia humana. Todos estos desafíos, guerra, enfermedad, hambre, conflicto social, degradación ambiental, estaban interconectados. Las fallas de los cultivos podían llevar a disturbios sociales. Los problemas ambientales podían desencadenar conflictos por los recursos restantes. Los brotes de enfermedades podían debilitar a las comunidades y hacerlas vulnerables a los ataques. Las primeras sociedades agrícolas estaban descubriendo que la complejidad que hacía posible su forma de vida también la hacía increíblemente frágil y, sin embargo, seguían adelante. A pesar de todos estos problemas, los asentamientos agrícolas continuaron creciendo y expandiéndose. Se fundaron nuevos incluso cuando los antiguos fueron abandonados. Las tecnologías siguieron desarrollándose. Las redes comerciales se expandieron. ¿Por qué? Porque a pesar de todos sus problemas, la agricultura ofrecía algo que la caza y recolección nunca podría: la posibilidad de abundancia. Sí,
Las sociedades agrícolas enfrentaron hambrunas, pero en los buenos años podían producir mucho más alimento del que necesitaban para sobrevivir inmediatamente. Sí, enfrentaron enfermedades, pero también podían sostener poblaciones lo suficientemente grandes como para incluir especialistas que pudieran desarrollar medicina, tecnología y otras innovaciones. Sí, enfrentaron la guerra, pero también podían desplegar ejércitos lo suficientemente grandes como para defenderse y proyectar poder sobre grandes territorios. La revolución agrícola no solo cambió la forma en que los humanos conseguían comida, cambió lo que los humanos podían aspirar a ser. Las sociedades cazadoras, recolectoras, eran estables, igualitarias y sostenibles, pero también estaban limitadas. Solo había tanto que se podía lograr cuando la mayor parte de tu tiempo y energía se dedicaba a la supervivencia básica. Las sociedades agrícolas eran inestables, desiguales y a menudo insostenibles, pero podían construir ciudades, crear arte, desarrollar tecnologías y mantener poblaciones lo suficientemente grandes como para especializarse en áreas que llevaron a logros increíbles. Fue un intercambio. Los seres humanos renunciaron a la seguridad y simplicidad del estilo de vida de cazadores, recolectores, a cambio de la posibilidad de algo más grande. Hace 8000 años, la mayoría de las sociedades humanas ya habían hecho ese intercambio. La revolución agrícola estaba prácticamente completa en la mayor parte del mundo habitado. La era de la caza y la recolección estaba terminando. Pero la era de la civilización apenas comenzaba, y los humanos estaban a punto de descubrir que los problemas que habían creado al adoptar la agricultura también eran las claves para resolver esos mismos problemas. Solo tenían que averiguar cómo. Pero los seres humanos son increíblemente buenos para resolver problemas, incluso aquellos que crean por sí mismos. Hace 7000 años, solo unos pocos milenios después de que comenzara la revolución agrícola, las sociedades humanas ya habían desarrollado soluciones para la mayoría de los desafíos de los que hablamos. Y esas soluciones se convirtieron en la base de todo lo que hoy reconocemos como civilización. Por ejemplo, tomemos la guerra. Sí, la agricultura había hecho posible la violencia a gran escala, pero también había hecho necesaria la cooperación a gran escala. No se puede organizar la defensa de un asentamiento, coordinar el trabajo agrícola o gestionar relaciones comerciales complejas sin desarrollar sistemas de liderazgo, leyes y organización social. Algunos de los primeros escritos que conocemos no eran poesía ni cuentos. Eran registros contables, listas de almacenes de grano, recuentos de ganado, registros de quién poseía qué y a quién le debía qué. Los humanos estaban inventando la burocracia para gestionar la complejidad que habían creado. También estaban desarrollando nuevas formas de gobierno. La evidencia arqueológica de los asentamientos de hace 7000 años muestra señales claras de autoridad centralizada. Edificios más grandes que probablemente servían como salas de reuniones o centros administrativos, pesos y medidas estandarizados que sugieren la regulación del comercio, proyectos de obras públicas organizados que requerían planificación coordinada. Estos primeros gobiernos no eran necesariamente democráticos en el sentido moderno, pero proporcionaron algo que las sociedades de cazadores-recolectores nunca habían necesitado: soluciones institucionales para problemas colectivos. La enfermedad. Las primeras sociedades agrícolas desarrollaron los primeros especialistas médicos, personas cuyo trabajo era comprender y tratar enfermedades. También aprendieron a gestionar la eliminación de desechos, el suministro de agua y la planificación de los asentamientos, de manera que redujeran la transmisión de enfermedades. En cuanto a las hambrunas, inventaron el almacenamiento de alimentos a escala industrial. Graneros que podían alimentar a comunidades enteras durante los años malos, redes comerciales que podían importar alimentos de regiones distantes
cuando los cultivos locales fracasaban. Técnicas agrícolas que aumentaban los rendimientos y reducían el riesgo de un fracaso total de los cultivos. La desigualdad social. Este fue un tema más complicado, pero los humanos también desarrollaron soluciones aquí. Sistemas religiosos que enfatizaban la caridad y la obligación mutua. Códigos legales que protegían a los pobres de la explotación. Festivales públicos y proyectos de obras que redistribuían la riqueza y reforzaban los lazos comunitarios. No todas las sociedades resolvieron estos problemas igualmente bien, y muchas de las soluciones crearon nuevos problemas. Pero lo importante es que los humanos estaban aprendiendo a gestionar la complejidad a través de más complejidad. Y ese proceso de aprender a gestionar sociedades complejas estaba impulsando la innovación a un ritmo increíble. Hace 6000 años, los humanos habían inventado la rueda, el velero, el arado y la rueda de alfarero. Estaban trabajando con cobre y bronce. Estaban construyendo enormes sistemas de irrigación y monumentos que requerían miles de trabajadores. Estaban desarrollando matemáticas, astronomía y otras disciplinas intelectuales. Lo más importante es que estaban construyendo ciudades reales con poblaciones de decenas de miles, distritos especializados para diferentes actividades, una influencia que se extendía a cientos de millas. La revolución agrícola se había convertido en la revolución urbana. Pero volvamos al principio. ¿Recuerdas Göbekli Tepe? Esos enormes círculos de piedra construidos por los cazadores-recolectores hace 11.500 años y luego misteriosamente enterrados. Aún no sabemos exactamente por qué los enterraron, pero tenemos una teoría que cada vez resulta más convincente. Göbekli Tepe fue construido durante la transición de la caza y recolección a la agricultura. Representa el último gran logro de la sociedad cazadora-recolectora y los primeros indicios de algo nuevo. Las personas que lo construyeron estaban experimentando con cooperación a gran escala, arquitectura monumental y organización social compleja, pero lo hacían mientras seguían viviendo como cazadores nómadas. Se reunían en Göbekli Tepe periódicamente, tal vez estacionalmente, tal vez para ceremonias especiales, trabajaban en los círculos de piedra, comían juntos, intercambiaban información y bienes, y luego se dispersaban de nuevo, a su estilo de vida tradicional. A medida que la agricultura se desarrollaba en los alrededores, ese estilo de vida se volvió imposible de mantener. No puedes ser un cazador nómada cuando toda la tierra a tu alrededor se ha convertido en tierras agrícolas. No puedes reunirte periódicamente cuando tus vecinos viven en asentamientos permanentes durante todo el año. Así que las personas que construyeron Göbekli Tepe tomaron una decisión. En lugar de intentar mantener su antiguo modo de vida en un mundo que cambiaba a su alrededor, cuidadosamente enterraron su mayor logro y pasaron a convertirse en agricultores. Estaban preservando su pasado mientras abrazaban su futuro, y eso podría ser lo más humano imaginable. Piensa en lo que los humanos lograron en ese período clave de hace 10.000 años. En solo unos pocos miles de años, reinventaron completamente cómo vivía nuestra especie. Pasaron de pequeños grupos nómadas a asentamientos permanentes, de cazar animales salvajes a domesticarlos, de recolectar plantas silvestres a la agricultura sistemática, de sociedades igualitarias a jerarquías complejas, de herramientas simples a tecnologías sofisticadas. Crearon arte, arquitectura, religión, gobierno, leyes, comercio y guerra. Desarrollaron la escritura, las matemáticas, la astronomía y la medicina. Construyeron las primeras ciudades y sentaron las bases para todas las civilizaciones que vendrían después. Pero quizás lo más notable es que lo hicieron todo mientras seguían siendo fundamentalmente humanos. Las personas que construyeron Göbekli Tepe se preocupaban por la belleza. Puedes verlo en cada animal tallado en esas columnas de piedra. Las personas que fundaron Jericó se preocupaban por la seguridad y la comunidad.
Puedes verlo en sus enormes muros y barrios organizados. Los primeros agricultores que domesticaron el trigo y la cebada se preocupaban por el futuro. Puedes verlo en su disposición a invertir años de trabajo en cultivos que podrían fallar. Estos no eran seres alienígenas con capacidades sobrehumanas. Eran personas como nosotros con las mismas necesidades, deseos y motivaciones básicas.